El empresario K. Lázaro Báez, amigo personal de Néstor y Cristina, el mayor proveedor de obra pública de Santa Cruz, sacó del país 55 millones de euros en un periodo de 6 meses a través de maniobras financieras que enviaron la plata a cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales. Uno de los responsables de esas maniobras aseguró que Néstor Kirchner estaba al tanto de los hechos. Mirá este pequeño avance de lo que vamos a desarrollar en un segundo. ¿Durante cuánto tiempo tuviste relaciones comerciales con Fariña? 5 meses. ¿Y cuánta plata manejó Fariña en ese tiempo? Entre 50 y 60 millones de dólares. ¿Y cómo definirías en qué trabajaba Fariña? Un cadete multimillonario de Lázaro Báez. Era un negocio de Lázaro, Néstor y yo. Lázaro y Néstor, yo como operador. No, como empleado. El avión llegaba a San Fernando a altas horas de la madrugada, sin ningún tipo de control previo. ¿Y El otro Fariña día venía estaba... arriba del avión? Fariña a veces iba en el avión o a veces el avión iba vacío, hacía lo que tenía que hacer y volvía. ¿Y ustedes iban a buscar Fariña... la plata a San Fernando? Correcto. Vos es un tipo muy entrador, pero no sabe nada tampoco. ¿Quién manejaba en Panamá la guita? Fabián Rossi, Fabián Rossi, que... el marido de Iliana Calabró. ¿El marido de Iliana Calabró? Correcto. No, me lo hoy traje al estamos. Rossi, Hoy me es... lo traje al Rossi. Ya, la verdad que no sé ni de qué me estás hablando. ¿Era socio de Néstor? Sí. ¿Y vos decidías en qué porcentaje o no? La realidad que todo. Lo que estás viendo ahí es una imagen de Lázaro Báez, que la ves acá en las LEDs. El último de los testimonios, el primero era de Federico Eláscar, que en realidad fue partícipe y víctima, quizá más que nada víctima en toda esta historia. Después veías a Fariña. A Leo Fariña lo conocés porque es el marido de Karina Jelinek. Es la persona que vehiculizaba la plata hacia el exterior. Es él quien dice que el negocio era de Lázaro y de Néstor. Fariña es un enigmático contador que se convirtió en una figura de la farándula a través de su casamiento con Karina Jelinek. Las operaciones de Fariña fueron ratificadas en cámara, lo veías recién, por Federico Eláscar. Federico Eláscar acusa al grupo de Lázaro de haberle robado su empresa, a través de la cual se facilitó la salida de plata del exterior. Y en las operaciones surge otro nombre insólito y vinculado también al espectáculo, que es el de Fabián Rossi. Rossi es el esposo de Iliana Calabró y habría servido como vínculo de las operaciones bancarias en Panamá. Esta gente armó más de 50 sociedades anónimas falsas para consolidar este ducto, este caño de plata negra en distintos paraísos fiscales. Vuelvo atrás porque hay mucha información y para que no te confundas. Esta es plata de Lázaro en un momento asociado con Néstor. Néstor, si no lo ubicás, es él. Mirá estos papeles que prueban las operaciones, porque aparte no es que solo tenemos testimonios, sino también documentos. Lo que estás viendo ahora en cámara es la certificación de la consolidación de una de esas empresas falsas en Panamá. La empresa se llama Tigan Inc. Incorporated. Esto está hecho en Belice. Tigan tiene también una sucursal en Panamá. Bueno, hay muchos más papeles, pero vamos a ir mostrándote a lo largo que avancemos en mostrarte, en relatarte cómo fue toda esta historia. Y mira, esta historia, como a veces pasa con todas las historias grandes, empieza con una cosa chiquita, con un detalle menor. Nosotros nos veníamos preguntando hacía tiempo, hace 2 años, ¿quién era Leonardo Fariña, el esposo de Jelinek? Un tipo que nadie conocía, que aparece de golpe con mucha plata, con una Ferrari, con mucho efectivo, comprando departamentos. Digo, ¿de dónde salió este Fariña? Y en ese momento había una versión que se encargaron de diseminar los servicios de inteligencia, diciendo que Fariña era hijo natural de Néstor. Para colmo, ¿viste cómo te pasa a veces cuando compras un auto y después ves que todos los autos son parecidos? Cuando dijeron que Fariña era hijo de Néstor, uno lo entraba a mirar y es parecido. Pero aparentemente no lo es, ¿eh? Pero estuvimos mucho tiempo tratando de averiguar si era, ves ahí lo tenés en cámara, si era o no el hijo de Néstor.
Fariña había aparecido de la nada, de una familia de clase media baja de La Plata, y de golpe se casaba con una modelo muy famosa y se mostraba en una Ferrari. Nos preguntábamos, ¿quién era Fariña? Entonces empezamos a elaborar el tema para Editorial Perfil. Yo en esa época estaba ahí, con Leonardo Nicosia y con Nacho Otero. Y de golpe aparece un dato increíble que nos hizo enfocar más la investigación. Nos enteramos que en el casamiento de Fariña, ahí estás viendo imágenes, la custodia había sido el GEOF. El GEOF es el grupo antiterrorista. No es normal que el grupo antiterrorista haga una custodia en una fiesta de 15 o en un casamiento. No es que vos los podés llamar y vienen. Entonces dijimos, qué raro. Este tipo a lo mejor es el hijo de Néstor. ¿Por qué el grupo antiterrorista los vigila? ¿Cómo había conseguido la plata? Nos preguntábamos eso. Mirá este tape. ¿Quién es Fariña? Sus autos, el casamiento, su pasado humilde en La Plata. ¿A qué te dedicás vos, en realidad, Leo? Todavía están tratando de resolver este rompecabezas, que es de dónde saca la plata este señor. Todos los canales de televisión, todos los periodistas hablando de cómo se había generado tu dinero. La pregunta que todos se hacen es, ¿quién es realmente Leonardo Fariña? Este es el barrio de Leonardo Fariña, 68 entre 25 y 24. Es el sur de La Plata, del casco de la ciudad es el que menos valor inmobiliario tiene. El metro cuadrado oscila entre los 800 y los $1000 y aquí Fariña vivió con su padre Jorge, donde también compartieron un 206, el primer auto que compró el contador, que fue en cuotas. Como muchos otros chicos de La Plata, Fariña fue al Colegio Público Nacional, donde hizo el secundario. Su mamá, Liliana Seguí, es profesora de historia en este mismo lugar y también su hermano Juan Pablo es preceptor. Se casa Karina Jelinek, atención, la encontramos con su Ferrari. Muy bien, ¿tiene una Ferrari? Miren lo que es ese auto, por favor. Este es Leonardo, el novio prometido. Leo Fariña. El desembarco de Leonardo Fariña en Buenos Aires fue primero en el Hotel Faena. Ahí vivió unos meses y después se mudó al complejo Madero Center. El mismo lugar donde vive el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, con su novia, y además la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene departamentos y cocheras. Más adelante veremos que en ese mismo edificio funciona una financiera que es el centro de la investigación de esta noche. En el ámbito financiero se lo ve moverse con mucha facilidad. Es más, algunos sostienen que sería dueño de una mesa de dinero y estaría ligado a un grupo de empresarios poderosos. Se recibió de contador público en la Universidad Nacional de La Plata, donde sus ex compañeros todavía lo recuerdan como un chico de una familia de clase media que venía a la universidad en colectivo, muy lejos del patrimonio automotor que tiene Fariña hoy. En este momento, digamos, si tenés que preguntar en los órganos oficiales... ¿Quién es él? No hay nadie. No hay nadie. Bien, esto era parte del enigma de Fariña hace 2 años, cuando con Nacho Otero y con Leonardo Nicosia de Perfil nos dedicamos a investigar la vida de Fariña. Acá está Nacho Otero. Jorge, buenas noches. Y como lo decía en el informe, los números de Fariña no cierran. Hasta mayo de 2011 figuraba como empleado de la firma Real Estate Fiduciaria S.A., que tenía un sueldo de 6.413 pesos. Con esos ingresos, Fariña pasó de tener un 206 2008, valuado en 65.000 pesos, a comprarse un BMW X6, valuado en 500.000 pesos, y un Audi TT 2008, valuado en 200.000 pesos. En el verano de 2011, Fariña es cuando empieza a tomar relevancia en lo que es el verano de Punta del Este. Inundaba las botellas de la barra con botellas de Dom Perignon, los boliches, recordemos que esto está a 1.000 pesos de costo aproximadamente el Dom Perignon, y comparó en José Ignacio, compró una Ferrari, que la compra a un empresario argentino del cloro, valuada en aproximadamente $400.000. Ahí llegó con un bolso de gimnasio donde tenía 300.000 euros cash. En mayo de 2011, finalmente Fariña se da de alta en la FIP con una ganancia de 15.000 pesos como trabajador autónomo. Y el dato es que si hubiese guardado todos sus ahorros desde esa fecha hasta el día de hoy... Perdón, dijiste autónomo y me acordé. Ahí tenías de Liga un autónomo, pero era amigo de Néstor este. Dale. En este caso el dato es que si hubiese guardado absolutamente todos sus ahorros sin gastar nada desde ese día hasta el día de hoy, tendría solamente 350.000 pesos. Los números de Fariña siguen sin cerrar.
Bien, te sigo contando esa historia. Pues realmente increíble todo lo que fue pasando. Nacho armó una cita con Fariña. Y yo digo, veámoslo en mi casa. Y lo quise ver en mi casa porque yo no tengo nada que ocultarle a nadie. Y veo muchas veces mucha gente en mi casa. No, o sea, no me encontré con Fariña en una cueva, digamos. Y se apareció Fariña con su abogado. En aquel momento había pasado una cosa que hizo que Nacho lo llamara, porque en el programa de Fantino, Fariña había dicho que temía por su vida. Que temía por su vida. Entonces dijimos, ¿qué pasará con este pibe? A lo mejor quiere hablar. Se sentó ahí, estábamos en una mesa, Nacho acá, el abogado de Fariña y yo. Y yo le pregunto si él se había casado con Jelinek para protegerse. Porque claro, él no era un tipo público. Y todos sabíamos que estaba haciendo algún laburo raro. Entonces, si se había peleado o había tenido algún problema, a lo mejor lo habían querido limpiar y había decidido hacerse público para que no lo limpiaran directamente y que nadie se enterara. Estuvimos más de 2 horas hablando con Fariña en ese momento. Y ahí él nos cuenta, sin dar mucho detalle, que manejaba mucha plata negra, pero no nos dice de quién. Hace 2 años. Nos dice de un empresario vinculado al gobierno, pero no lo identifica. Todo el tiempo en la charla, él habla de este empresario como el jefe. Él dice, el jefe tal cosa, el jefe tal otra, la plata me la daba el jefe. El jefe me cortó la línea, dice en un momento Fariña, dando a entender que no le atendía más el teléfono, desde hacía más de un mes. ¿Qué había pasado? Ahí Fariña lo cuenta. Había desaparecido plata, yo al día de hoy no sé quién se la robó, pero en todo ese manejo de guita, desapareció plata, tampoco sé cuánta. Pero bueno, la cuestión es que Lázaro le echaba la culpa a él. Y entonces le cortan la línea, el jefe me corta la línea. Esta escena que te cuento transcurrió un viernes y Fariña nos dijo, a Nacho y a mí, estoy esperando que me llamen para negociar antes de mandarlos al frente. Si el lunes no me llaman, yo hablo con ustedes. ¿Te imaginas? A nosotros nos interesaba la nota. El tipo se fue, el lunes lo empezamos a llamar, había desaparecido Fariña. Nunca más nos atendió el teléfono, nunca más supimos nada de él durante bastante tiempo. Yo me quedé con la sensación, más que obvia, de que Fariña me había negociado a mí, ¿me entendés? Que Fariña lo había apretado al jefe y le había dicho, che, voy a lo de la nata y hablo. Y que después, por haberme visto, había conseguido alguna cantidad de guita X. Porque si no, no entendía por qué el tipo que el viernes me decía, me quiere matar, voy a hablar, de golpe no hablaba más y desapareció. Pensé, ¿lo mataron? No, no lo mataron, andaba vivo por ahí. Digo, ok, nos cagó. Pasaron un par de meses y Fariña volvió a aparecer. Y nos volvimos a encontrar en mi casa, pero en este caso ya sin el abogado. Como ya había pasado eso, entonces yo decidí grabar la conversación. Es obvio, el tipo me había contado un delito el día anterior. Yo creía que me había cagado, en realidad todavía hoy no lo sé. Digo, yo le voy a seguir preguntando por el delito y lo grabo. Esta fue la primera grabación que hicimos con Fariña. Vos no tenés más dimensión de la estructura que había armado en esto. Yo te puedo saber que tú manejabas todo. Tu idea que vos querés hacer un informe para mostrar lo que es la realidad de lo que sería la red de lavado del Estado. La única manera de que vos descules todo esto es que yo te diga cómo hacerlo porque yo lo armé. O sea, esto es como en la puerta blindada. Vos te sentís tranquilo porque tenés una puerta blindada. Ahora, si vos llamás a quien te puso la puerta blindada, en 2 minutos te la deja abierta. O sea, a mí me quedó una imagen de tipo que gasta plata. ¿Y cuál es el problema? Yo gasto hasta donde puedo. Y mis gustos generalmente, o sea, hablan de que exhibo. A mí me gustan los autos. Es lógico, el auto lo ve todo el mundo. Ahora, también me gustan los relojes, pero los relojes nunca me han el puesto porque los uso para ocasiones especiales. Me gusta la electrónica, vos entras a mi casa y mis equipos de audio valen $250.000.
El tema es que pegan por los autos, pegan por los autos, pegan por los autos. Sí, ¿Qué quiere que haga? Los autos se ven. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Soy más o menos persona por eso? Lázaro tiene 50.000 veces más que yo y anda en una Hilux. Sí. Entonces por eso no le pegas a Lázaro, porque anda en una Hilux. Pero para hacer una investigación política tenés para hacerte un festival. Leonardo Fariña nos sorprendió con la idea de hacer un canje, que nosotros lo mostrásemos con un empresario y financista serio y respetable. A cambio, él nos ofrecía revelar la estructura de lavado de dinero en el Estado. Yo soy una persona que elijo la felicidad de la plata. Entonces, ¿para qué me sirve tener en un sótano 6.000 palos como tiene el jefe? ¿Sí? Y que no te dejen andar en un auto porque el tipo tiene que andar en una Hilux porque lo retan. Los hijos son 2 panes de Dios pero no conocen lo que es una mina en una noche porque no pueden, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Yo sabía que yo al empezar una relación con Karina podía tener un problema, pero no un problema porque me quedé con algo, sino porque no es compatible la exposición que te da mi esposa al bajo perfil de Lázaro. ¿Sí? Lo cual no significa que yo no me haya quedado con nada. Yo dejé de trabajar con él y había una serie de operaciones que hicimos y que estaban en cabeza mía, muchas acciones al portal y otras en cuanto a lo que es el management de las operaciones, que las cedí. Todo lo que yo hacía antes, eso lo hace Pérez Garín y lo tiene Pérez Garín. Yo no me quedé con nada que no me corresponde. ¿Pero lo seguiste con acuerdo del tipo o sin acuerdo del tipo? ¿Cómo? ¿Con acuerdo de Lázaro o sin acuerdo del tipo? ¿Qué cosa? ¿Cediste las operaciones? Obvio, si Lázaro me puso a Pérez Garín para que no haya un encuentro entre nosotros dos, por si nos estaban siguiendo o algo. Daniel Pérez Garín es un contador que dirige la consultora OASI, Sociedad Anónima. Asesora, entre otras empresas, a Austral Construcciones, la principal firma de Lázaro Báez. Fue el mismo Lázaro quien mandó a Pérez Garín a intervenir la financiera SGI, en donde operaba Leonardo Fariña. Lo mandó a auditar y a controlar el presunto faltante de dinero en algunas transacciones millonarias. Lázaro estaba convencido de que alguien se había quedado con un vuelto. ¿Y tu situación con Lázaro ahora cuál es? No tengo trato. No me dejan en el sur ahora hace poco. ¿Eh? Cuando me avisaste, ¿te acordás que me dijiste que tenías que volver a Santa Cruz? Sí, pero fui por otro tema, no nada que ver. Ok. No, yo no tuve más trato. No me dejó tener, o sea, yo me sentaría con el tipo a hablar. Ahora, vos con esto, ¿qué querés hacer? ¿Apretarlo al tipo para que o sea, contanos qué querés hacer? No, yo lo que quiero hacer es, yo lo que quiero armar es... Hagamos esto. Vos contanos lo que querés hacer, nosotros te decimos si lo queremos hacer con vos o no, ¿me entendés? Sí. Pero prefiero saber qué voy a hacer y no imaginarme 42 cosas y no saber una mierda, porque si no, después al final no vamos a hacer un carajo, ¿me entendés? A mí lo que me interesa hacer es la nota con el estilo de él, que me dijo de mostrar un día conmigo, de que yo tengo una vida empresarial, por más que mi laburo sea cobrar en negro, ¿sí? Yo tengo... Pero vos cómo sacrificás una vida empresarial, boludo, si venís de La Plata y de dónde sacaste la guita. ¿Cuál es el problema? Yo técnicamente la puedo justificar. ¿Cómo? Con la figura de testaferro. Bueno, pero te tenés que asumir como testaferro. Mira, siempre y cuando, yo te explicaba esto, yo puedo tener $1.000.000 negros acá y vos tenés $1.000.000 blancos. Sí. Yo te puedo dar $1.000.000 negros y te digo, comprame un departamento y 2 Ferraris y yo pongo el nombre tuyo. Sí. ¿Dónde está el delito? ¿Que vos tenés guita negra? No. ¿Por qué? Porque el delito deja de ser punible cuando el testaferro hace la traslación de impuestos. Mientras vos pagues todos los impuestos inherentes a los bienes que yo compro con plata mía y en blanco, no hay delito. El delito sería como sustitución de personalidad, pero no evasión de impuestos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un departamento. ¿El departamento está a nombre mío? No, está a nombre de una sociedad. La sociedad, vos vas al IGJ, está impoluta. ¿Vivo acá? Sí, pero no es mío. Yo tengo un comodato. ¿Te muestro cuánto comodato? ¿Cuál es el problema? Sí, está bien. A mí no me preocupa, o sea, yo si hacemos una nota, si querés hacemos la Ferrari, vamos por tomar la Ferrari, ningún problema. Me preguntás, mira, es de un cliente mío que me la da para usarla, como gratificación, lo que sería una regalía. ¿Cuál es el delito? Está bien. Yo no tengo miedo de mostrarme una Ferrari. De hecho, no me sigue a la noche, yo siempre salgo en la Ferrari, en el reocho con mi esposa. Vos lo que querés es blanquear que podés tener guita y... No, yo lo que quiero blanquear es que no soy un delincuente y soy un tipo capaz. Porque yo te digo la verdad, yo soy un tipo capaz en lo que hago. Por eso hasta el día de hoy vos me tenés que preguntar quién soy yo y qué hice y cómo lo hice, porque me imagino que se habrán gastado la vida tratando de investigar una operación y no tienen clara ninguna. ¿Qué operación sabes que hice yo? Son más de 170 palos en 2 meses.
Nunca saltó a ningún lado. Saltó de Uruguay porque es un pajero y Lo de la DGI, cuando te mandaron la DGI, ¿qué pasó con la DGI? Jamás me mandaron la DGI. Yo tuve un pedido de fiscalización, obviamente, porque la FIP, ¿cómo trabaja? Ahí se dice en la revista Gente, andando en 2 Ferrari, un departamento de 400 metros y 3 viajes a Miami en avión privado. Explícamelo. Te lo explico, ningún problema. Si la camioneta es mía, tengo un Audi TT, el 206 lo vendí, no tengo otra cosa a mi nombre. Tengo un sueldo de 6.000 pesos más regalías. Durante la reunión, Fariña hizo alarde de su habilidad para zafar de todo y para vincularse con lo más alto del poder político y económico. Y se animó también a marcar las diferencias entre los 2 empresarios K más poderosos, su jefe, Lázaro Báez, y Cristóbal López. Autor, la idea es la siguiente. Te voy a poner como un ejemplo. Acá hay 2 grandes referentes de todo esto, que es Cristóbal y Lázaro. Hay una gran diferencia. Cristóbal es un tipo académicamente preparado, Cristóbal es un mafioso y Lázaro no. O sea, los códigos son totalmente distintos. Yo con Cristóbal no me sentaría a hacer nada nunca. Porque vos patinás en media y realmente terminás muerto. Pero no patinar de que, te quise robar. Cometí un error, te dice un palo, te sienta el tipo y te dice, bueno, tenés 7 días para el palo. Como sea, en una biblioteca, 3 autos, 4 cucharitas. Si no, estás hecho. No tenés vuelta atrás. Lázaro es distinto, manejan distintos códigos. El tema es que Lázaro la que tiene negra. Austral el año que más ganó fue en el año 2010, perdón, en el año 2009, figuró una ganancia de 16 millones de pesos, que es mentira, pues la empresa va a pérdida en realidad. ¿Y cómo puede perder ese mayor proveedor de la pública del sur? Y pasa que si a vos te dan una obra por 1.000 palos, ¿sí? Y certificarlo te vale 1.100, ¿qué pasa? O sea, te conviene no certificar. Yo te puedo asegurar que, o sea, técnicamente ellos pierden plata con la empresa. La ganan por otro lado, la ganan con la negra. Sí. Una obra de que te adjudican en 100 palos, en realidad vale 60 hacerlo. Los otros 40 van acá. ¿Lázaro era socio de Néstor? Sí. ¿Y vos decidías en qué porcentaje o no? La realidad que en todo. ¿Cómo en todo? O sea, ¿Lázaro era testa o era socio? En la política no hay testaferros. Hay operadores que es distinto. A ver, traducir eso. Vos sos Lázaro, yo soy Néstor. ¿Sí? Vos sos mi amigo, armate una constructora, claro. Yo te adjudico las obras a vos. Claro. ¿Y la constructora de quién es? La constructora es de Lázaro. El tema es que cada 4 años campaña presidencial. Necesito 10 palos. Toma. Mandame 3 aviones el día que murió, ¿cómo se llama? El día que murió Néstor. Sí, los 3 aviones de Lázaro iban y volvían. Sí. O sea, te ganás un favor de por vida. Es favor contra favor. ¿Prestaste atención a lo que decía Fariña en el final? ¿Lázaro era socio de Néstor? Sí. ¿En qué porcentaje? En todo. ¿Era testaferro? Los políticos no tienen testaferros, tienen operadores. Y todo el tiempo diciéndote, la guita de Lázaro era negra. Una obra de 100 palos costaba 40. Esto fue hace 1 año y medio, esta charla. Y todo parecía cierto. ¿Me entendés? Es más, estábamos en el aire con el programa cuando pasó esto. Pero no teníamos los papeles. Entonces, como nos pasa con muchas otras cosas, teníamos parte de la información, pero no toda. Y como todos están esperando que nos equivoquemos y todos nos piden pruebas, no vamos a ser tan boludos de equivocarnos. Entonces, ¿qué hicimos? Seguimos trabajando hasta conseguir los papeles y hasta conseguir otros testimonios, porque no es Fariña el único que habla. Decidimos guardar la nota. Vos no sabés lo que es para un periodista guardarse esto durante 1 año. Es terrible, porque después te olvidás, pero estás todos los días pensando, tengo esto, ¿me entendés? Y no lo sacamos al aire, porque nos faltaba cerrarlo, no alcanzaba. Queríamos realmente poder probarlo. Hace un par de meses, hace poquito, cuando laburábamos en la preparación del ciclo 2013,
Nico Wiñaski se topó con una víctima de Leo Fariña. O sea, una parte en esa cadena de plata que iba desde Néstor y Lázaro, desde el sur, hacia cuentas en Suiza. Y quien se encuentra con Nico es Federico Eláscar, ex dueño de SGI, que se decía estafado por enviados de Lázaro Báez que se quedaron con su empresa en Puerto Madero. Federico decía que fue amenazado y obligado a vender su empresa. Le dijeron, vas a terminar como Forza. Y contaba que este grupo lo había dejado en la calle. ¿Y sabés qué pasaba? La historia de Eláscar encajaba perfecto con la historia de Fariña. Las cantidades, los traslados, los aviones, los datos, todo. Entonces le dijimos a Eláscar, que era víctima de este asunto, que hablara a cámara y que contara su historia. Míralo. ¿Durante cuánto tiempo tuviste relaciones comerciales con Fariña? 5 meses. ¿Y cuánta plata manejó Fariña en ese tiempo? Entre 50 y 60 millones de dólares. ¿Y cómo definirías de qué trabajaba Fariña? Un cadete multimillonario de Lázaro Báez. Cadete multimillonario de Lázaro Báez. ¿Cómo te llamas? Federico Eláscar, Jorge. ¿A qué te dedicas? En este momento estoy desempleado, pero soy financista. ¿Y vos, tu financiera, cuándo la pusiste? Mi financiera la empecé a planificar en junio del 2006. ¿Funciona en este edificio? Funciona actualmente en este edificio. Estamos en Madero Center, ¿no? Estamos en Madero Center. En el año 2007 empecé en la casa Azucena Villaflor, que es a unas 10 cuadras de aquí, con 3 personas. Después de un crecimiento sostenido durante los años por reinversión de capital total y absoluta, llegamos a tener una estructura con 22 personas acá en Madero Center, una sociedad de bolsa, una sociedad fiduciaria, una empresa de leasing, la financiera, sucursales en Mendoza, en Panamá y corresponsalías en Estados Unidos. ¿Cómo empieza esta historia? Cuando vos conoces a quién. Cuando yo conozco a Leonardo Fariña, en enero de 2011. ¿Fariña, que es el esposo de Jelinek? Exactamente. ¿Te hiciste millonario de un día para otro? ¿Cómo se hace? ¿Y quién dijo de ser millonario de un día para otro? Yo no voy a decir lo que gasto, lo real. Son cosas personales. ¿Ya en esa época era el esposo de Jelinek, no? No. Ah. No, él se casó unos meses más tarde. Yo lo conocí a él en enero de 2011 por un par de operaciones en las cuales él necesitaba asistencia financiera, de la cual intermediamos entre gente del extranjero y gente de acá de la Argentina. Y bueno, durante todo el año 2011, que en realidad fue el primer semestre, me dediqué a hacer varias operaciones por cuenta y orden de Leonardo Fariña para su cliente, que era Lázaro Báez. Durante esos 6 meses vos manejaste ¿qué cantidad de plata? Aproximadamente unos 55 millones de euros. ¿Era normal que vos en tu trabajo manejaras euros? No, no era normal. De hecho, no es normal en el mercado financiero ver euros de 500. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque uno de los modus operandi de corrupción del gobierno justamente son los euros, porque vos lo sabés mejor que yo, pero son más chicos, hay billetes de alta nominación y son más fáciles de trasladar. Bueno, de hecho en un fajito lleva 50.000 euros. A mí me quedó una imagen de tipo que gasta plata. ¿Y cuál es el problema? Yo gasto hasta donde puedo. Y mi gusto generalmente, o sea, hablan de que exhibo. A mí me gustan los autos. Es lógico, el auto lo ve todo el mundo. También me gustan los relojes, pero los relojes nunca me han dado el puesto porque los uso para ocasiones especiales. Me gusta la electrónica, vos entras a mi casa y mis equipos de audio valen $250.000. ¿Y Fariña cuando viene te dice que la plata es de él? Yo le pregunto, me dice que es de él, que se había ganado unas comisiones por reestructurar unos pasivos en Nación Fideicomisos sobre Austral Construcciones y bueno, que es la empresa de Lázaro. La empresa de Lázaro. Y lo primero que hace él fue una inversión de $1 millón en acciones en el extranjero, mediante una sociedad de bolsa que se encontraba en Nueva York. Después, bueno, realizó varias transferencias, también por cuenta y orden de él, en donde nosotros actuábamos como intermediarios, presentándole a la empresa proveedora del servicio
en la cual él netamente intermediaba a partir de nosotros el envío de decenas de millones de dólares y de euros al extranjero a sociedades que estaban vinculadas directamente a Lázaro Báez, Martín Báez y Leandro Báez. ¿Fariña te pide que vos armes empresas para poder canalizar la guita? Fariña lo que me pide es el armado de estructuras en donde puedan ellos recibir cierta cantidad de dinero en cierta cantidad de tiempo y bueno, de esa manera poder hacer que el dinero salga del país. ¿Y cuántas empresas se armaron? Y se armaron entre 40 y 45 sociedades offshore, en Belice, en Panamá, en Seychelles, en BVI, distintos paraísos fiscales que realmente están poco regulados. ¿En general se usaba Panamá como destino? En general se utilizaba Belice con cuentas de banco en el Lombard Odier en Suiza. Ajá. Era una estructura que estaba bastante aceitada por parte de los consultores que nosotros teníamos afuera. O sea, lo que se hacía en realidad era, venía Leo pedía que se armen cierta cantidad de estructuras, se pasaba la información de quiénes eran los beneficiarios a un estudio contable del extranjero, este estudio contable del extranjero que estaba en Panamá se encargaba de conformar las sociedades y luego, bueno, de integrar el capital que ellos necesitaban en cada sociedad. ¿Quién manejaba en Panamá la guita? Fabián Rossi. Fabián Rossi, que... El marido de Ileana Calabró. ¿El marido de Ileana Calabró? Correcto. Bien, a vos te llegaba la plata y esa plata se mandaba al exterior. Esa plata la giraban en el exterior. Ellos armaron sociedades en el exterior para cobrar esa plata. Correcto. Sí, sí, sí. Y quien cobraba esa plata en el exterior era Rossi. El que cobraba, triangulaba y terminaba de hacer las operaciones financieras de transferencias era Fabián Rossi. Vos tenías conocimiento de esas sociedades porque obviamente girabas hacia esas sociedades. ¿Cuántas sociedades se armaron? Y se armaron aproximadamente entre 45 y 50 sociedades. ¿Y el beneficiario final de esas sociedades quiénes eran, según tu información? Según mi información, Martín Báez, Leandro Báez y Lázaro Báez. O sea, los hijos de Lázaro Báez. Los hijos y él. ¿Fariña era un tipo conocido para vos o salió de la nada? No, salió de la nada y de hecho la gente de alto poder adquisitivo de la Argentina o de la City porteña o la gente que me conocía me preguntaba por él. Porque a ver, como él también vivía en Madero Center, a él le quedaba muy cómoda mi empresa y mi oficina. Porque él cruzaba por el subsuelo, subía y no hacía otra cosa más que realizar las operaciones cotidianas que le mandaba hacer desde el sur Lázaro. ¿Llegaste a conocer a Lázaro Báez? No. ¿A su hijo? A Leandro lo conocí y a Martín lo conocí. Bueno, lo vi a Martín una vez en mi oficina, que vino con Leonardo, no sé a qué, y lo vi a Leandro en Pasaje Carabelas en las oficinas de Austral. ¿Y por qué hoy tu oficina no es tuya? Bueno, porque durante todo el 2011 yo me encargué de intermediar en operaciones que Leonardo Fariña evidentemente realizó de cierta forma, la cual a su jefe no le cerró la caja al final del año, o a mitad de año, se ve que lo auditó, se ve que no sé, empezó a ver qué hacía con el dinero. No, yo lo que quiero blanquear es que no soy un delincuente, que soy un tipo capaz. Porque yo te digo la verdad, yo soy un tipo capaz en lo que hago. Por eso hasta el día de hoy vos me tenés que preguntar quién soy yo y qué hice y cómo lo hice, porque me imagino que se habrán gastado la vida tratando de investigar una operación y no tienen clara ninguna. ¿Qué operación sabes que hice yo? Más de 170 palos en 2 meses. Nunca saltó en ningún lado. Yo me encontré el año pasado con Fariña y Fariña lo que dice es que hubo un faltante. Pero el faltante lo tiene él. A ver, Jorge, si vos te vas a gastar 2 millones de dólares en una fiesta en Punta del Este, alquilar 2 aviones privados, alquilar 3 hoteles, llevar a Lola Ponce a cantar y gastar 200 botellas de cristal, no te va a durar mucho la plata. O si te vas a gastar 250.000 dólares en American Express, en Bal Harbour en un fin de semana, tampoco. Sí, o si vas a gastarte 200.000 dólares en un vuelo privado a Miami 3 veces en un mes, gastando 159.000 dólares alquilando el avión de Matías Garfunkel, tampoco te va a alcanzar la plata. ¿Y vos cómo sabés que gastó todo eso? Porque yo hacía los pagos por cuenta y orden de él, porque él venía con bolsos con decenas y decenas de millones de euros. Entonces el faltante que estaba, que realmente existía, era un faltante que se gastó él.
Lo cual no significa que yo no me haya quedado con nada. Yo dejé de trabajar con él y había una serie de operaciones que hicimos y que estaban en cabeza mía. Muchas acciones se aportó y otras en cuanto a lo que es el management de las operaciones que las cedí. Todo lo que yo hacía antes, eso lo hace Pérez Garín y lo tiene Pérez Garín. Yo no me quedé con nada. Cuando le decías a Fariña de dónde sacaba la plata, ¿qué te contestaba? No, que era de él. Al principio, cuando eran montos razonables, entre comillas, el dinero era de él. Si el tipo te aparece con 12 palos en euros, no era de él, es obvio. No, obviamente que no. Ahora, él con el tiempo, él te deja claro que esa guita era de Lázaro y que Sí, le por estaba supuesto. moviendo. Sí. ¿Y cómo te lo dice? No, le pregunté, Leo, ¿de quién es esta plata? De Lázaro. ¿Lo escuchaste alguna vez hablar con él? Sí. ¿Y cómo lo trataba? Señor. Ah, era como muy ceremonioso con Lázaro. Sí. Dejaba de hacer lo que estaba haciendo, cortaba todo tipo de sonido, atendía y no sé, era un protocolo ceremonial perfecto. Recuerdo que yo corté todo tipo de vínculo con Leonardo, allá por mayo, junio, cuando él aparece en el programa de Susana Jiménez. Karina Jelinek, Leonardo Fariña. Ay, qué linda esta chica. Recuerdo que ese día fue el día que yo dije, ¿Por qué? basta. Porque me traía una publicidad completamente negativa, porque a él le gustaba alardear con todas las cosas que tenía. Entonces, si él de repente realizaba inversiones multimillonarias con mi firma, le gustaba decirlo. Y eso es algo que en el rubro financiero está muy mal. ¿Y antes de eso, cómo llevaba él la plata a tu financiera? Bueno, el dinero se iba a buscar en aviones o lo traía él desde La Plata, de la casa del padre. O sea, lo traía cash. Exactamente, sí, venía cash. ¿Y cómo era? ¿En qué? ¿En bolsos? ¿Cuántos bolsos? Bolsos, mochilas, depende de la cantidad, Nico. A ver, si se tiene que traer 10 millones y los 10 millones no entran en 2 bolsos, bueno, se utilizan 3 en realidad. ¿Él llegó a llevar 10 millones de euros a tu financiera? Creo que lo máximo fueron 12. 12 millones. Sí. O sea, siempre era plata que llegaba y que tenía que salir ya. Exactamente, sí. La plata antes de llegar ya tenía instrucción de salida. Vos me decías que la plata llegaba en efectivo físico o en bolsos, en mochilas o en lo que sea. Ahora, ¿cómo llegaba acá a Buenos Aires? ¿Cómo llegaba a Buenos Aires? En avión. ¿Desde dónde? Desde Río Gallegos. El avión era el Lima Víctor Zulu Sierra Zulu. LBZSZ. Esa es la matrícula del avión. Ese es el avión de Lázaro. Ese es el avión de Lázaro. El avión llegaba a San Fernando a altas horas de la madrugada, sin ningún tipo de control previo. ¿Y Fariña venía arriba del avión? Fariña a veces iba en el avión o a veces el avión iba vacío, hacía lo que tenía que hacer y volvía. ¿Cómo salía la plata, o si sabés que esa plata salía del país? ¿Alguna empresa? Mira, las estructuras que se generaban en el extranjero eran justamente para alojar ese dinero. Las estructuras estaban compuestas de 2 partes, la estructura societaria y la estructura bancaria. Vos podés elegir una jurisdicción en donde radicar una sociedad y una jurisdicción en donde radicar los fondos de esa sociedad. O sea, no hace falta que porque una sociedad sea panameña tenga cuenta de banco en Panamá, estamos claros. Entonces, las sociedades se hacían y se incorporaban en Belice y las cuentas de banco se hacían en Suiza. O sea que la tenencia de los fondos en realidad estaba hecha por cuenta y orden de un banco suizo. Pero todas las operaciones quedaban encuadradas dentro de una compañía offshore, la cual no tributa ningún impuesto por estar exenta. Nosotros tenemos documentación de una de esas compañías que se llama Tigan. Tigan Inc., exactamente. Tigan Inc. se incorporó en Belice. Tigan Inc. tiene una cuenta de $1,5 millones en el Lombardo Dier en Suiza, y de esas empresas se pidieron varias. ¿Y esa offshore está a nombre de uno de los hijos de la familia? Las acciones están a nombre de Martín Antonio Báez. Bueno, cuestión que en un momento los tipos te apretan para que vendas. Cuando a él lo van a buscar porque Lázaro detecta un faltante, él empieza a señalar a mucha gente. Muchas personas, obviamente, lo que hicieron fue bajaron la persiana y dijeron a la gente esta que se vayan por donde vinieron. Una de las personas que lamentablemente no pudo hacer eso fui yo. Por miedo, por inexperto, por no estar acostumbrado a lidiar con este tipo de gente y más que nada por las amenazas que ellos profanaron ante mí. Una de ellas
muy clara fue que si yo no quería terminar como Sebastián Forza tenía que estar obligado a firmar toda la transferencia del paquete accionario de todas mis empresas. El alerta lo dio un vecino. 3 cuerpos tirados en un zanjón al costado de la ruta 6 en General Rodríguez, boca abajo, maniatados y con disparos de arma de fuego. ¿Y en ese momento vos por qué no haces una denuncia judicial, por ejemplo? Porque me amenazaron con matarme. Y la verdad, con la impunidad que se manejan estos tipos, que uno la ve todos los días. ¿Pero quién fue el que a vos te dijo te vamos a matar o vas a terminar como Forza? Daniel Pérez Gadín. ¿Quién es? Daniel Pérez Gadín es un operador que vino a arreglar los chanchullos que hizo Leo por parte de Lázaro. Y bueno, recuerdo que en el mes de junio o julio él se comunica conmigo, cuando previamente se había comunicado Fariña. Fariña se comunica conmigo ese mismo día y me dice, te va a llamar una persona para arreglar mis cuentas. Entonces me llama este Pérez Gadín y me dice que yo tengo dinero de un cliente de él. Le digo que yo lamentablemente no lo conozco, que tampoco sé quién es su cliente, y me dice en ese momento, mi cliente es Leonardo Fariña. Y digo, bueno, mira, cualquier cosa que yo tenga que ver con Leonardo, la voy a ver con Leonardo y no con vos. Porque si vos querés hablar conmigo, te voy a mandar a hablar con mi abogado. Me dijo, no te conviene hacer eso, pendejo de mierda, porque vamos a terminar todos muy mal. O me atendés hoy o el lunes te reviento. Esto fue un viernes a la tarde. Bueno, lo atiendo en mi oficina. Cuando lo atiendo en mi oficina se presenta como la cabeza que iba a ordenar el despelote que dejó Fariña y que sus clientes en realidad eran peores que colombianos. Eso fue lo que me dijo él cuando yo le pregunté, bueno, ¿quién es tu cliente? Mis clientes son peores que colombianos y no te conviene molestarlos. O sea, cuando ellos me dicen, o nos dejás entrar a la empresa, o te hacemos mierda el lunes, yo tenía que dejar entrar a 2 personas. El señor Jorge Serrota y el señor... Bueno, no recuerdo ahora el nombre. Eran 2 personas que los enviaba Daniel Pérez Gadín, que eran 2 contadores que tenían que ver en realidad las cuentas que manejó Leonardo Fariña por cuenta y orden de su cliente Lázaro. Se hacían como una auditoría de ellos. Exactamente, una auditoría de ellos. Se quedan durante 2 meses, auditan todo. Después de esos 2 meses me dicen, mirá Federico, la verdad es que te vamos a hacer una oferta porque te tenés que ir. Acá sabes mucha información, acá se manejó mucha plata, hay plata que está faltando y tenés que firmar esto, porque si no firmas esto, bueno, vos ya sabés cuáles son las consecuencias. Y no, yo la verdad las consecuencias no las sabía. Ahí es cuando empiezan ellos ya de manera más ardua a llamarme, a apretarme, a mandarme correos intimidatorios, a mandarme fotos de mi pareja, a decirme que si yo no quería tener problemas y mi pareja tampoco, ceda, firme, acceda a eso. Cuando ellos te dicen que sus clientes son peores que los narcos, ¿vos intentaste indagar para saber quiénes eran? No, imagínate que en ese momento se te llena la cabeza de preguntas, lo que menos querés saber es detalles. ¿Y en algún momento te dijeron quiénes eran? Sí, claro. Después de que la reunión termina y yo accedo a que ellos puedan venir, me confiesan de que sí, genuinamente es Lázaro Báez. El chico que veía se llama Federico Eláscar. Y yo sé que yo lo escuchaba y tenía la misma sensación que tuve el año pasado. ¿Te acordás cuando habló Paula D'Aconto? Que fue aquella despachante aduanera que se animó a decir que Moreno lo apretaba. Bueno, este pibe tuvo los huevos suficientes para decir que lo habían cagado, que le habían afanado su empresa. Tipos que, él mismo lo dice, le sonaban como colombianos. Que lo amenazan con quedar como Forza. Veías ahí las imágenes del cadáver de Forza. Esta historia sigue, pero para nosotros fue muy importante el testimonio de Eláscar, porque fue lo que nos permitió cerrar todo. Lo que Eláscar decía coincidía con lo que nos había dicho un año antes Fariña. Y con lo que después abundó, porque volvimos a hablar con Fariña y lo vas a ver en un rato. Pero hablemos ahora de cómo salía la guita. Esta guita que empieza, te insisto, Néstor y Lázaro Báez en el sur, enviando plata a través de Fariña, plata de Austral Construcciones, a paraísos fiscales en Belice y en otros lugares. Rossi firmando en Panamá
y Nico Guiñaji contándote cómo era la ruta de la guita. Sí, aunque parezca complejo, no lo es para nada. Es muy fácil la ruta del dinero y cómo esta gente terminó haciendo que los millones, como decía Fariña, la plata negra termine en una cuenta en Suiza. El avión de Lázaro Báez venía a Buenos Aires, paraba en el aeropuerto de San Fernando, donde hay menos controles que en otros aeropuertos. Se la contaba o la manejaban acá en Puerto Madero, en el Madero Center. La plata venía, escuchá esto, en bolsos negros, marca Gola y Nike. Uno imagina las típicas valijas grandes, oscuras, duras. No, eran bolsos No entra en una valija, plata negra. Esto era tanta guita que no entra en una Eran valija. bolsos y bolsos y bolsos. Para esto necesitas bolsos, pues estamos hablando de decenas de millones de euros. De euros, sí, en muy poco tiempo. Bueno, una vez que la plata estaba bajo control en Buenos Aires, viajaba en avión privado, en vuelos privados, siempre con poco control, al aeropuerto de Montevideo, en Uruguay. Vos sabés que Uruguay es un país donde las restricciones bancarias son menores que en la Argentina. Una persona que está al tanto de estas operaciones y que hizo muchas operaciones de este estilo me dijo, cuando vos llegás a un banco en Uruguay con 5 millones de dólares, lo único que te preguntan, ¿sabés qué es? ¿Querés un café? Y nada más. Entrás la plata al sistema bancario Uruguay y de Uruguay ahí sí sale electrónicamente a cuentas en Suiza. En el relato de Lascar aparecen otros dos personajes. De uno de ellos veías una especie de fotocarnet, que es el que se queda con la oficina de Lascar y que manda Báez una vez que está ese faltante de guita y le cortan la línea a Fariña, que es Daniel Pérez Gadín. Y el otro es un personaje también insólito en esta historia, vinculado al espectáculo, Fabián Rossi, el esposo de Iriana Calabró. Y también aparece Martín Báez. Martín Báez es el hijo de Lázaro Báez, lo veías en los papeles recién. Martín Báez es a la vez presidente de un club de fútbol, Es el ¿no? presidente del club Boca Juniors de Río Gallegos. Cristina estuvo alguna vez en un acto en ese club con él, lo nombró y él también habló de ella. Bueno, toda esta gente tiene mucha vinculación con Cristina y de hecho Lázaro estuvo en el entierro de la madre... De la madre de Kirchner, de la suegra de la presidenta. De la suegra y de la también presidenta. cenando, y esto es para entender el nivel de intimidad que hay de Lázaro Báez con la familia presidencial. Fue una de las muy pocas personas que estuvo en la cena anterior a la mañana en la que Kirchner murió, ahí en la residencia en el Calafate. Bien, Fabián Rossi, Mariel Fitzpatrick se lo cruzó a Fabián Rossi para hacerle preguntas sobre esto. Lo tenemos ahí, ¿no? De la financiera SGI, ¿ustedes recibieron dinero de Lázaro Báez que venía en bolsos desde Río Gallegos por avión? Mira, la verdad que no tengo ni idea ni... financiera SGI? No, para nada. ¿No trabajás? Es un cliente mío. Es un cliente. ¿El dinero lo traía Leonardo Fariña, vos sabés? Qué cosa extraña esto. ¿Sabés si lo traía Leonardo Fariña? Estoy muy incómodo. ¿El Gracias. dinero se enviaba a empresas offshore en el extranjero, el dinero de Lázaro Pero Báez? no sé ni de qué estás hablando. No, te por favor. pregunto, ¿ustedes hicieron operaciones financieras? Jamás, no sé con ni de lo que me empresas estás de Lázaro hablando. Báez? A ver, es un cliente mío, yo soy asesor de marketing, o sea, la verdad que no sé ni de qué me estás hablando. ¿Vos tenés conocimiento de que trajeran Por dinero favor. de Río Gallegos? No. ¿No tenés conocimiento de eso? No, de nada. ¿Y que ese dinero fuera enviado al exterior a Pero si te empresas estoy diciendo offshore? que no conozco, no sé de lo que me estás hablando. Yo soy asesor de marketing de una empresa que se llama SGI. Punto. Déjame trabajar tranquilo y listo. Aparte estás en mi casa, es una locura. Gracias. No. Bueno, aunque ahora dice que no, en varios de los documentos que tenemos aparece la firma de Fabián Rossi, a quien tanto el Lascar como Fariña indican como la persona que tenía relación a través de la Embajada de Panamá y de gente de bancos de allá con estas empresas offshore que estaban operando. Sí, obviamente, como hacemos siempre, buscamos a uno de los involucrados en los hechos, a Daniel Pérez Gadín. Nos dijeron que no estaba en el país, que estaba en el exterior. Y también para entender un poco la relación de Pérez Gadín con Lázaro Báez, las personas o el contacto que tuvimos con él nos dijeron que es lo mismo Autral Construcciones que SGI. Es lo mismo, dijeron, usaron esa frase. Tenemos las placas que muestran un poco la documentación. Mira, esto que estás viendo es la certificación firmada en Belice, que es un en paraíso Belice fiscal. por un escribano que da cuenta de la constitución de esta empresa, Tigan Inc. Tigan Inc. Y obviamente se hace en Belice porque es un paraíso fiscal y así se oculta a los verdaderos dueños, ¿no?, de las sociedades comerciales. Estos papeles obviamente se traspapelaron de los propietarios y llegaron a nosotros. Tenemos A ver, tenemos otra más en la que aparece Este es el más importante de todos. Antonio Báez. Claro, porque es la certificación de que Martín Antonio Báez es el accionista mayoritario de Tigan Inc.
Martín Antonio Báez, te decíamos, es el hijo de Lázaro Báez. Cristina lo conoce bien porque él es a la vez presidente de Boca de Santa Cruz. De Boca Juniors de Río Gallegos, sí. Y entonces cuando hubo un acto ahí en Boca estuvieron Cris con Matu juntos. Tenemos otra documentación más muy interesante porque esto muestra la conexión con Panamá, ¿no? Que es lo que decía el Ascar, que es donde Rossi tiene los contactos. ¿Por qué se hace en Panamá esto? Esto es un documento que muestra, es el poder de los directores de TIGA Inc. que le dan a Martín Báez. Obviamente se usan directores, nombres no ficticios, pero de gente que no tiene nada que ver con el tema para ocultar siempre la verdadera identidad del dueño de las sociedades offshore. Otra vez en Panamá porque es un paraíso fiscal, ¿no? Todo muy transparente. Y la última muestra... Eso es un resumen de una cuenta de banco. Sí, una cuenta bancaria del Lombardo Dier, un banco suizo muy importante, uno de los más antiguos de Suiza, que muestra, es la cuenta bancaria de TIGA Inc., que muestra que tienen $1,5 millones. Lo que nos decían justamente es que a cada sociedad offshore vinculada a Lázaro Báez se enviaba la misma cantidad, $1,5 millones. Digo, estamos mostrando todo esto porque siempre nos piden papeles, aparte del testimonio. Bueno, ahí están los papeles. Ya escuchaste los papeles, las matrículas de los aviones, la cantidad de plata que salió, la gente que estuvo involucrada. Y cuando teníamos todo esto, tardamos 1 año y medio, no es que lo conseguimos en 2 días. Estuvimos bastante laburando en esto. Cuando teníamos todo esto, dijimos, volvamos a verlo a Fariña. Entonces lo volví a encontrar la semana pasada en mi casa, Fariña. Y el encuentro fue distinto, porque ahí Fariña se dio cuenta que los dos sabíamos un montón de cosas que en aquel momento no. Hace 1 año y medio no. Entonces hace 1 año y medio capaz nos podía versear, pero hoy ya era bastante más difícil. Porque todo esto que viste vos, ya lo teníamos encima. Entonces fue el encuentro con Fariña como un juego de ajedrez, donde él se daba cuenta que teníamos más de lo que decíamos, y por otro lado, él no podía mentirnos, porque sabía que sabíamos más de lo que él pensaba. Ahí tenés el segundo diálogo con Fariña. Yo manejé la fortuna personal de un tipo de $5.000 millones. Conozco todos los negocios. No te lo digo de soberbio. Yo sé cosas y puedo corroborar cosas que son muy jodidas. A diferencia de cómo se había mostrado 1 año atrás, esta vez Fariña pareció decepcionado y algo enojado con quien fuera su jefe y con los Kirchner. O sea, yo hoy, vos te darás cuenta, yo con él no tengo más trato. De hecho, yo me siento totalmente afectado y traicionado por él. ¿Quién es él? Por Lázaro. Sí. Y eso conlleva un grupo de gente, desde todo lo que está en el medio hasta la señora presidenta. ¿Sí? Yo paso a ser un fusible de ellos. Yo soy periodista, a mí lo que me pasa es que hace 1 año y medio que estamos en ese verso. Y, ¿qué verso? Y con que me encuentro con vos, no me encuentro, después vamos, no, venimos. La primera vez que me encuentro con vos, yo recibí una llamada apenas antes, no te voy a mentir. Yo lo que creo que vos negociaste la primera vez que me encontraste a mí. ¿Qué negociaste? Que dijiste que me venías a ver para cobrarle guita a alguno. Eso es verdad. Fariña sabía que esta vez teníamos mucha más información sobre él y a pesar de haberme negociado ya una vez, volvió a ofrecer un trueque imposible. ¿Sí? ¿Vos querés hacer una nota conmigo? Te propongo una cosa, si querés que te rectifique información y vos, aunque sea lo que te pido, dame un perfil medianamente bueno, lo hacemos así. Yo me siento a hablar contigo, vos me preguntás cosas, yo te tengo al aire, vos me decís, vos fuiste el perro de Lázaro Báez, vos manejaste una fortuna de $5.000 millones. Si te decís, sí, Jorge, automáticamente, sí, se arma un quilombo de puta madre. ¿Cómo llegaba a Buenos Aires en avión? Sin saber lo que nos había revelado el Ascar en la entrevista, Fariña ratificó la existencia de operaciones offshore con muchos paraísos fiscales, entre ellos Belice y Panamá, e involucró a Rossi. Yo en Panamá a nivel personal de Lázaro nunca hice nada. Lo que sí te puedo ratificar, ¿sí?, es que cuando yo terminé mi relación con él, ¿sí?, Lázaro, que es un gran tipo para mí, pero que las presiones de arriba lo llevaron a transformarse en un ignorante, le dio todas las funciones que yo tenía al pelotudo de Pérez Gadí. Que el pelotudo de Pérez Gadí entró en una financiera que yo compré, se encontró con un boludo que se llama Fabián Rossi, que toda su vida chamulló de ganar $5.000 por mes abriendo cuentas en Panamá, y el boludo de haber abierto la sociedad en Panamá. Minutos después, Fariña admitió que él había elaborado un plan para blanquear $160 millones de Lázaro.
Yo hice un plan, yo soy prolijo. Vos nadie puede agarrar y tener 100, te lo digo de esta manera, no puedes tener 190 kilos de billete no declarado y en un mes meterlos en el circuito. Es literalmente imposible. Necesitas tiempo. Yo armé un... ¿Por qué decís kilos? ¿Por qué decís kilos? Un kilo de $1 millón, un kilo 100 de billete. Primero nunca tuve, pero fue una riqueza con nosotros. Vos imagínate cuánto. Pero no pesa $1 millón pesa $1 kilo 100. ¿1 kilo 100? Ah, mira. Yo armé un plan, ¿sí? Mi plan era de 1 año y medio, eran 18 meses. ¿Y por qué? Yo hice 18 meses. noviembre, porque a ver, vos no podés, te voy a repetir, vos no podés agarrar y tener 160 palos verdes y meternos en un circuito en un día. El que te lo dice es mentira. Es lo mismo que yo te diga, vos, che, consigo un piso en el faena a 50 del metro porque el tipo está ahorcado. Vas a desconfiar naturalmente. Obvio. Bueno, yo soy un tipo prolijo. Todas las cosas que saltaron y que ustedes deben saber ahora son todas los resabios de la desprolijidad de los ignorantes que tienen ahora. ¿Vos manejaste guita de Máximo? Lo manejé la de Lázaro, que es de la de Néstor, en realidad. Porque a nosotros nos salta que en el medio de eso había guita de Máximo. No, para nada. Que yo sepa, yo con Máximo nunca me senté. ¿Y con Néstor tratabas? Sí. ¿Y qué tal era? El primero. ¿Cómo qué relación tenías con él? ¿Que te hablaba de guita directamente o eso lo hablaba Lázaro? No, yo planteaba me venía y preguntaban los problemas, yo planteaba las soluciones y Lázaro llamaba o se juntaba y me decía sí o no. Bueno, eso fue con Lázaro exclusivamente, o sea, Néstor para el partido de fútbol embarazado. Durante los encuentros, Fariña admitió de distintas maneras su vínculo con Lázaro Báez y con Néstor Kirchner. Aseguró que nunca lo reconocería en público y se enorgulleció de no haber dejado ningún rastro que probase ese vínculo. Yo nunca estuve hablando con él. Con Lázaro. Nunca tuve nada hablando con él. Entonces, ¿vos qué me puedes decir? Mi relación con Lázaro. Nunca vas a encontrar una foto, nunca vas a poder corroborar ninguna reunión. ¿Qué me vas a decir? Sí, vos tenías vuelos a Río Gallego, sí. Pero vos iba a haber una novia. ¿En algún momento admitirías la relación con Lázaro? Vos? ¿Cómo? No, ¿en algún momento admitirías la relación con Lázaro? Sí, dibujada. ¿Dibujada cómo? ¿Entendés que tratando de dejarlo bien parado a él y a mí? Poco después se mostró interesado en saber qué está pasando hoy en la financiera SGI y aportó un dato que pinta la dimensión de la cueva del Madero Center. Pero una consulta porque ahora yo estoy desentendido del tema. ¿Cómo está la situación de esa gente hoy ahí? ¿Ustedes tienen algún dato actual? Están en la oficina. ¿La Rosadita? Escuchá cómo le dicen a la financiera que hoy controla la gente de Lázaro. SGI es la Rosadita, ahí va de vida, dice se van a licitaciones, se va el negro, todo el mundo ahí. La financiera que sirvió para mandar millones de dólares y de euros a paraísos fiscales es, según Fariña, la cueva del establishment K. Yo soy un personaje sumado, bueno, pintoresco por el Karina, porque me gustan los autos, son boludeces. Pero yo me puedo hacer un eslabón más. No, eso que a mí, claro, yo pagué mi precio por el eslabón, porque el primero que quisieron sacar del medio, que lo hicieron es a mí. ¿Y pero qué precio pagaste? ¿Perdiste guía? O sea, ¿perdiste el negocio? Yo tuve un mes sin tener mi casa. Bueno, está bien. A ver, yo hasta que entendí la situación, hasta que dejé de tener miedo, yo me tuve miedo. Dije, primero tuve miedo. ¿Pero qué pensás que te iban a limpiar, Racimo? Sí. Cuando empecé a ver que eran solamente ladridos. ¿Vos pensás que vos sos capaz de limpiar la harina? Te digo una sola frase, averiguá cómo se compró Gotti. ¿Qué le pasó a ¿Gotti qué? ¿Los pescados? No, Gotti, la constructora de ¿Qué le pasó al viejo? Averiguá qué le pasó al viejo Gotti. Averiguá eso. Y decime si no son capaces de limpiar. Pues no. Pero el viejo Gotti no conoce nada. Sí, sí, obvio. Escuchás todo el tiempo Lázaro Báez, Martín Báez. Mariel Fitzpatrick te cuenta quién es Lázaro Báez. Sí, Lázaro Báez es un ex empleado del Banco Santa Cruz que llegó a ser este mega empresario exitoso de la provincia que vimos que hoy maneja esta enorme cantidad de dinero. En realidad, el éxito de sus negocios se lo debe a su amistad con Kirchner. Él se convirtió en amigo de Kirchner cuando Néstor llega a la gobernación en 1991. Después, curiosamente, tuvo un gran crecimiento en el 2003, cuando Néstor llega a la presidencia, con lo que es su empresa insignia, que es Austral Construcciones.
A través de Austral Construcciones, Lázaro Báez fue el principal contratista de obra pública de Santa Cruz y lo que le permitió enriquecerse y diversificarse a distintos rubros. Hoy también está explotando petróleo, tiene estaciones de servicios, hotelería. Hay algo que se da como característica. Lázaro Báez fue socio, además amigo, socio de Néstor Kirchner. Pero Néstor nunca figuraba en los papeles de las empresas que manejaba Lázaro Báez. E incluso ni siquiera el mismo Lázaro Báez. En general había nombres de personas allegadas a Lázaro o a Néstor. El que vemos que, por ejemplo, aparece en una de estas empresas es el hijo de Lázaro, Martín Báez. El hijo de Lázaro también, que es Martín. Leandro es el otro, que aparecen también como directivos de Austral Construcciones. Te voy a contar un caso emblemático que seguramente muchos conocen, que es el caso del Hotel Alto Calafate, que es el hotel que Néstor compró en el 2008. Y ahí es donde nos echaron. ¿Te acordás que nos echó que después fue cantante lírico del Alto Calafate? Ahí. Néstor lo compró en el 2008 en esa controvertida operación de compra de $2 millones, poco antes de que suba la divisa, y dijo que lo compraba esos dólares para ser accionista mayoritario de Otesur, la dueña del hotel. Bien, Néstor nunca figuró como dueño del hotel o de la firma Otesur. ¿Sabés quiénes figuran en el directorio, por ejemplo? Alicia está, ¿no? En realidad está una de las hijas de Alicia, y el marido de la otra hija. Pero además están el abogado de Lázaro Báez, Roberto Saldivia, y Alejandro Fermín Ruiz, que es el que figura como dueño de Prensa Libre, que es el diario de Báez en Río Gallego, y que también es uno de los accionistas de una empresa de alquiler de vehículos que todos le adjudican a Báez, que se llama Cristina Sociedad Anónima. Qué lindo, viajo con Cristina y vas para allá. A su vez, el hotel es administrado por otra empresa, que es el Grupo Valle Mitre, que tampoco, todos dicen que es de Báez, pero Báez no figura en los papeles. ¿Sabéis quiénes son los dueños? El escribano de Báez y su mujer. Como ves, los nombres se repiten, y en realidad esta sociedad, que fue sumamente exitosa para los dos, explicaría también por qué Lázaro es el constructor del mausoleo que se hizo en Río Gallegos, que acá lo tenemos ahí tenés en la las imágenes. placa. Gracias a la gente de OPI Santa Cruz que nos dio las imágenes de Cristina y de Néstor. El mausoleo que se construyó donde están Yo estuve ahí el los año pasado, ¿te restos acordás que era un programa que hicimos en Santa Cruz? Del expresidente. La relación entre Lázaro y Néstor no solo era de amigos y de socios, sino que había una relación de subordinación. En realidad Lázaro era el que acataba las órdenes de Kirchner, un poco actuaba en las sombras del expresidente, y era el ejecutor de prácticas que varios califican de extorsivas para ampliar sus negocios. Además de los negocios, Lázaro heredó otro gusto que compartían con Néstor. ¿Cuál? La preferencia por el dinero en efectivo. Ajá. A Néstor no le gustaban las cuentas bancarias y los registros bancarios. Te voy a contar dos datos. Cuando en la casa que tiene el matrimonio Kirchner de Cristina hoy en Calafate, Néstor mandó construir una caja fuerte, amurada, de grandes dimensiones, donde guardar el dinero. Y Lázaro Báez, cuando se liquidó el banco hipotecario, se llevó las cajas fuertes del banco hipotecario de Río Gallegos a su chacra que tiene también en esta ciudad. Ahí se comenta que él guardaría parte del efectivo que maneja. Para darte solo una muestra de su operatorio en efectivo, que bueno, vimos cómo enviaba dinero a Buenos Aires para luego sacarlo al exterior, un dato. Lázaro compró en el 2008 12 estancias que valieron $27 millones. Las pagó todas en efectivo y a un precio superior al valor. Si hay algo que caracteriza el lavado de dinero es el uso de billetes cash y la sobrevaluación de la propiedad para entrar a los circuitos. Esto de alguna manera mostraría, digamos, qué podía hacer Báez con tanto dinero que tenía a partir de sus empresas generadas en Santa Cruz. Dame un segundo, la tengo a Bárbara Streisand acá. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo andás? No puedo cantar, me quedé sin voz. Anda mal de la garganta, le tuvieron que dar un decadrón, pobre, no tiene voz. Se puso nerviosa por el programa de hoy. Bueno, contame. Bueno, para mostrar un poco quién es Lázaro Báez y la impunidad que tiene, tenemos que contar los problemas judiciales que ya tuvo Lázaro Báez y cómo terminaron. El primero es un caso, vamos a ver una placa, que es de evasión impositiva. Ajá. Resulta que en Comodoro Rivadavia la FIP le encuentra que había facturado, míralo. Bien. Un caso de evasión agravada que llega a la justicia y que tiene hasta 9 años de prisión. A Lázaro Báez lo que le encuentran es que a través de una empresa constructora que se llama Goti, que él no reconoce pero que controla, habían usado 400 millones de pesos en facturas truchas. ¿Sabes cuáles son las facturas truchas? ¿400 palos en facturas truchas? Sí.
En 4 años igual, ¿eh? Pero bueno, a 100 por año. Está bien. Las facturas truchas son las que disimulan gastos, o sea, vos presentás claro. facturas de proveedores que no existen y así justificás gastos. Lázaro Báez, por esa razón, tiene una causa judicial que llega acá, a una causa muy grande de facturas truchas, y empiezan a investigarlo penalmente. Por evasión agravada podés tener hasta 9 años de prisión. O sea, no era un problema menor. ¿Querés que te cuente cuál fue el destino de todas las personas que tuvieron alguna injerencia de esta causa? En el 2008 llega la causa a Buenos Aires. Sí. Apenas llega a Buenos Aires, echan al jefe de la FIP de Comodoro Rivadavia, que había hecho el informe por la evasión de Lázaro Báez. Meses después, como no lo habían querido echar, echan al jefe del jefe de Comodoro Rivadavia. Ajá. Y meses después tiene que renunciar directamente el director de la DGI Nacional. Por lo de Lázaro. Por lo de Lázaro. Bien. Si eso te parece poco, la causa judicial seguía adelante. ¿Qué pasó en el mismo 2008? El mismo año en que Lázaro tiene esta causa judicial, se lanza la famosa, ¿te acordás? La ley de blanqueo y moratoria, Claro. de la que tanto hablamos y que también tuvo ese trámite express. La ley de blanqueo y moratoria, ¿qué hacía? Que todas las personas que entraban a una moratoria dejaban de tener una causa penal. Y Lázaro aprovechó y entró. Lázaro Báez en agosto de 2009 entró. Qué casualidad, ¿no? Su deuda, ¿sabés en cuántos años se la dieron? 12 años. Está bien. En el momento en que él entra, y acuerda esta, se suspende la acción. ¿Esto por qué es? Porque se suspende la acción hasta que termines de pagar. En diciembre del año pasado, Lázaro Báez fue con los 125 millones de pesos que acordó, porque te voy a decir algo increíble. Después de que echaron a todos, la FIP hizo otro informe y dijo que en realidad la evasión era de 125. No de 400. No de 400. Bajó la evasión. Bajó la evasión, Lázaro fue, pagó los 125 millones a la FIP. Al contado, dijo, tengo acá Sí. 125 palos. ¿Y te acordás que Está podía bien. ir 9 años preso Lázaro Báez? Ya no. Su causa penal está completamente cerrada. Bien, sacar esa remera por a Lacoste, la que está ahí en el consular. Tiene una causa más que era un caso como este, pero El de donde no había... Liechtenstein. El de Liechtenstein, exactamente. Lázaro Báez ya tuvo plata congelada por la justicia de Liechtenstein de 10 millones de dólares que habían salido de Buenos Aires, habían dado vuelta por paraísos fiscales y habían terminado una cuenta en Liechtenstein. ¿Cómo se solucionó esto? Su contador viajó hasta allá, dijo que la empresa que le trianguló la plata lo había estafado y por esa razón se cerró la causa allá, se cerró la causa acá. Lázaro Báez hoy es un impune en la justicia. Veremos qué pasa ahora. Bien. Che, la nata. Néstor. Che, la nata, gordito Sí. golpista. Sí, acá. ¿Qué haces, Néstor? Escuchame una cosa, yo con ese Lázaro no tengo nada que ver, viejo. Ese- Con Lázaro sí tenés que ver, Néstor. No, ¿qué voy a... Hace como 2 años y medio que no lo hablo con él. Bueno, Néstor ya ha muerto. Por eso no lo ves. Salí. Debe andar en algo raro ese Lázaro, ¿eh? Porque últimamente, antes de ir a ponerme flores en el mausoleo, prefiero ir a pagar las expensas a vudú. Bueno, ladrón que roba ladrón, Néstor. No, no, no te hagas el vivo con los dichos, la nata, te voy a estar mirando, Mirá que me vine al reino de los ciegos y acá soy el rey. Chao, golpista. Chao, Néstor. Chao. Se nos fue el programa, Dios santo. Palo, palo y palo, ¿viste? Yo te dije que iba a ser un programa así. Toda la noche hablando de plata. Plata, plata, plata. 60 millones de euros, 120 millones, plata. A ver, la plata que alguien se la lleva de algún lugar. Esa es la cara de la corrupción. La plata que falta de un hospital, falta de una comisaría, falta de una escuela. Es loco, ¿no? Porque hay quienes creen que están haciendo la revolución y entonces no importa. O sea, no importa que los que están del lado de ellos se lleven la plata porque están haciendo la revolución. O sea, lo justifican por un bien superior. Es loco también porque ellos son los que saben qué es superior y qué es inferior. Qué raro, ¿no? O sea, ellos son la nación y el pueblo. Fíjate, son nacionales y populares. Yo hace muchos años que soy periodista, muchos, mira, tengo 52 y soy periodista desde los 14. Yo nunca vi este grado de corrupción y encima tampoco vi nunca que hablen como si fueran la Madre Teresa, que es lo que más me enoja. Yo le quiero dedicar el programa de hoy a los inundados, o sea, a los que perdieron todo, a los que perdieron la vida, el futuro, los recuerdos. Y les quiero pedir que no pierdan la fe.